creo que es importante contextualizar todo lo que ha sido desde la creación de Chonchocoro y los últimos sucesos que se han ido dando con la fuga del brasilero, que ha derivado en la muerte de un policía, de un hermano policía que, cumplimiento del deber, ha perdido la vida. Los hechos que se han dado de un enfrentamiento entre dos privados de libertad, que ha derivado también en la muerte del mismo, y este hecho de dos privados de libertad, que según la hipótesis que se maneja y cada vez se va consolidando respecto al doble suicidio, que se ha dado allá en el penal de Chonchocoro. De este último hecho, elementos que nos dan a pensar esto de que ya había un antecedente recabando y recolectando los datos de uno de los privados de libertad que anteriormente ya tenía un intento de suicidio, dos privados de libertad que no tenían rencillas entre ellos, al contrario compartían el rubro de hojalatería y trabajaban conjuntamente los dos privados de libertad. El último elemento, creo el más importante, después del examen forense que se realizó el día de ayer, donde nos explica el técnico del IDIF que no ha habido ningún tipo de violencia en ninguno de los dos privados de libertad. Seguramente hay cosas que investigar respecto al hecho de que la puerta estaba trancada también por fuera y por dentro. Entonces, seguramente todos los elementos, la instancia investigativa nos va a dar cuentas respecto a lo que es lo que ha pasado. Pero John, un poco para contextualizar, hemos escuchado que el centro penitenciario de Chonchocoro dejaría de ser el centro penitenciario de seguridad, que se ha vuelto un centro penitenciario que lastimosamente ya no reúne las condiciones. Hace algunos años, no décadas, John, yo le hago recuerdo de que en el mismo penal de Chonchocoro había privados de libertad muertos por granadas en las mismas celdas. Privados de libertad muertos por armas de fuego que ingresaban al centro penitenciario y eran utilizados con vehemencia y violencia en el mismo interior del centro penitenciario. Privados de libertad como el extinto Oti, que recordará en la gestión 2018, después de una intervención en el penal de Palmasola, fue trasladado a Chonchocoro y ha tenido una muerte altamente violenta. Creo que esos hechos sí daban para que se hable de un centro penitenciario inseguro. De ese tiempo a este tiempo creo que se han avanzado bastantes cosas con la implementación de tecnología nueva. Si bien ha habido dos hechos que se han realizado, el primer hecho de la muerte de este privado de libertad, John, con un palo de escoba, con lesiones gravísimas en la cabeza del otro privado de libertad que ha derivado en la muerte. No ha habido, como años pasados, arma de fuego o algún objeto punzocortante, o peor aún, la granada que se ha utilizado en años pasados. Lastimosamente en aquel tiempo no había tanta repercusión respecto a este centro penitenciario. Director, tengo entendido que 60% de la gente que estaba trabajando en Chonchocoro ha sido cambiada, 60% del personal. Eso es lo último que sabemos. Sí, se ha realizado el rote de un personal importante en Chonchocoro, empezando del director, los jefes de seguridad, la implementación de nuevos protocolos. Con el hecho que ha pasado del brasilero que derivó la muerte, hemos visto vulnerabilidad en ciertos oficiales que custodian a los privados de libertad, tanto para llevarlos a hospitales, actuaciones judiciales, etcétera, donde no se estaban aplicando los protocolos. Hoy hemos generado una nueva unidad al interior de seguridad penitenciaria que se va a encargar de hacer una fiscalización y seguimiento a los custodios que van llevando a los centros penitenciarios o a los juzgados o a los hospitales. En ese sentido, creemos que vamos a mejorar que los policías que custodian a los privados de libertad cumplan con estos protocolos de llevarlos enmanillados, de llevarlos correctamente, tomar las previsiones del caso, no ver como lo que ha pasado anteriormente. Creo que las acciones nos hacen corregir las cosas, pero no para pensar que Chonchocoro ha dejado de ser uno de los centros más importantes en seguridad como lo tenemos ahora. Perdón, director, solamente en estos últimos 30 segundos, estos nuevos protocolos que rezan para la seguridad interna, los propios internos, para que no se quiten la vida, o no sean golpeados o no sean asesinados. También tenemos el tema de seguridad interna, John. Entenderán, dentro de nuestra realidad, y hay que ser autocríticos, no tenemos un policía para cada privado de libertad o para cada espacio. Porque todo el mundo demanda a la policía más efectivos, más recursos humanos en todos los ámbitos. Dentro de lo que es régimen penitenciario en este último tiempo se ha tenido lo que son las cámaras de videovigilancia, estos body scanners para que nos permiten
evitar que entren objetos como armas, droga, etcétera, objetos prohibidos al interior del centro, los cuales ya están siendo implementados en el penal de Chonchocoro. Creo que las últimas acciones nos van a permitir tener un cuidado y un resguardo de los privados de libertad como corresponde. Bien. Director, muchísimas gracias. Algunos diputados de oposición, representantes de la oposición han pedido su destitución. Director, ¿quiere decir algo sobre este tema? No vamos a hacer referencia sobre subjetividades. Creo que hay personas que no conocen la realidad penitenciaria. La autoridad que le habla trabaja más de 25 años trabajando con centros penitenciarios. Hemos visto los progresos que hemos tenido, momentos duros y difíciles también que han pasado. Creemos que el trabajo que estamos realizando es un trabajo que responde también a las expectativas de nuestro gobierno.